Muy buenas noches, amada familia en la fe. Qué gusto que podamos estar juntos una vez más compartiendo este espacio en el cual realizamos distintos tipos de discusión con un formato de conversatorio con nuestros hermanos Jackson y Christian. Les comento que vamos a arrancar con una serie de estudios, sí, referente a lo que es la parte de doctrina de la Iglesia de Cristo. Así que les invito a que puedan ustedes estar en oración en sus casas y poder empezar con pie derecho esta serie de estudios. Esta noche traemos un tema bastante importante para el crecimiento de todos los hijos de nuestro Dios Todopoderoso. Y ese es pues con respecto al pecado. Vamos a estar hablando de algunas cosas importantes, incluso de cómo deberíamos de ver esta situación del pecado, y estaremos tratando algo muy interesante con respecto a lo que es la inclusión, ¿sí? Algo que se escucha normal, una palabra que se escucha, más bien dicho, que es muy escuchada en estos días, y vamos a ver cómo nosotros tendríamos que ver, ¿no es cierto?, y utilizar esta palabra dentro del reino. Con estos hermanos quiero dar paso y bienvenida a mi hermano Cristian, que nos está acompañando ya en pantalla. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mis queridos hermanos. Buenas noches, pues Diego, siempre es un gusto de estar juntos cada semana que logramos hacerlo pues obviamente estamos dispuestos a hablar sobre temas que muchas veces perjudican a la iglesia y queremos el beneficio nosotros para la iglesia. Obviamente nosotros no estamos hablando como alguien con autoridad por sí mismo, pero sí con la autoridad de la palabra de Dios. Y ese es el enfoque que queremos tener en este programa, y que ustedes, mis hermanos que nos miran a través de las pantallas, pues también sean conscientes y tengan eso den por seguro de que nuestro enfoque es la palabra de Dios y queremos la edificación para su iglesia en lo que es el Ecuador, en lo que es el habla hispana, en todo lugar que nos puedan ver, mis hermanos. Dios nos bendiga y un gusto estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, Cris. Y hay gran verdad en lo que nuestro hermano nos acaba de decir, en el sentido de que todo lo que decimos aquí, justo como el programa se llama, es las cosas como son, ¿no? Y nuestra base y todo lo que podemos compartir, como ustedes han visto, el formato siempre es apoyándonos en aquellas citas bíblicas que dan el sustento a los comentarios que aquí son emitidos. También esta noche nos va a estar acompañando nuestro hermano Jackson. Sin embargo, creo que tiene un poquito de problemas con su cámara, sí, así que, o su conexión, que está entrando y saliendo de la sala. Sin embargo, pues voy a dar un poco más de tiempo para que Jackson pueda conectarse, ¿ya? Y mientras tanto, pues yo pienso, Cris, que podemos nosotros arrancar con la discusión de esta noche. Bueno, Cris, yo quiero poner la pregunta directo sobre la mesa, ¿sí? Y arranquemos hablando con respecto a cómo se define el pecado. Porque he escuchado varios conceptos que rondan a través del pecado, pero me gustaría que sí lleguemos a hacer una conceptualización de que nos permita, ¿sí? Digo así, llevarnos en la mente y estar claritos lo que es el pecado. Así que, Cris, ¿qué puedes compartirnos con respecto a esto? Hay varios conceptos que están o son tomados desde la escritura. No puedo decir que directamente existe un concepto bíblico exacto de pecado, porque puede darse diferentes definiciones, ¿no? Wayne Grudem define el pecado como que uno no llega a cumplir los estándares morales de Dios, o algo así. Estoy parafraseando un poquito a Grudem, pero considero yo, hablando de que pecado ciertamente tiene el significado de no dar en el blanco, es cuando, o podría definirlo como buscar una alternativa distinta a lo que Dios propone. Eso sería pecado. Lo que Dios dice no me agrada, entonces busco una alternativa diferente. Eso sería pecado.
Gracias, Chris. Y este concepto que tú justo acabas de compartir es un concepto que lo hemos escuchado mucho, ¿no es cierto? Con respecto a esto de errar al blanco. Y si bien es cierto, es un concepto bastante práctico que que podemos entender. Y si no me equivoco, ahí un poquito investigando, consultando algunas fuentes, pues bueno, veo que este concepto viene justamente de la cultura greco-romana, si no me equivoco. Y hay un poco profundizando en esto, me parece, si no me equivoco, que esta también viene de una palabra del hebreo, podemos verla desde el hebreo. La palabra, espero pronunciarla bien, quejatao, si no me equivoco en su pronunciación, y es interesante porque esta palabra hace referencia a ir en contra de Dios, ¿sí? Ujú. Y ahí cuando uno dice, bueno, ir en contra de Dios, sí, ir en contra de lo que Él ha dicho, ¿no es cierto? Que nosotros como cristianos hagamos, y ahí podemos considerar aquello también como, como algo de pecado, ¿sí? Si no me equivoco. Y pues algo que quisiera también dentro de esto comentar es que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Que si vamos en contra de Dios y en contra de sus mandamientos, también podemos hacer referencia a que vamos en contra de una persona también, ¿no? En el momento que se da la práctica del pecado. Entonces, con esto en mente, me gustaría dar ya la bienvenida a mi hermano Jackson. Hermano, estamos por ahí, sí, pero creo que lo veo eh, horizontal. Sí, mi hermano está ahí. eh, Perfecto, creo que ahí vamos. Voy a darle paso ya a la transmisión. Mi hermano Jackson, buenas noches. Hola, buenas noches, bendiciones. Tengo un problema ahorita donde estoy cambiando de dispositivo porque el otro se me desconecta, pero como este no ha entrado, no sé cómo colocarlo en horizontal. Ah, ok. Bueno, ahorita ya, ya está, ya lo vemos de forma vertical, diría yo. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, gracias a Bueno, Dios. le invito a que pueda igual saludar a nuestros hermanos y le comento que con Cristian ya hemos arrancado un poco con la pregunta esta de cómo se define el pecado. Así que le doy la palabra a mi hermano Jackson. Ok, buenas noches. Bueno, definición del pecado. Una de las definiciones que abarcan más sobre lo que es el pecado es la transgresión de la ley o la anomia. Anomía, que es sin ley. Hay muchas palabras que hablan sobre y traducen pecado. Eh, por ejemplo, hay palabras griegas como planao, que significa ser engañado, errar o vagar. Tiene un equivalente en hebreo que es usado para la dispersión de las ovejas, cuando las ovejas vagan por allí. Bueno, hay otras muchas palabras, pero la que más creo que resume todo es transgresión de la ley. Hay otra palabra que es amartía, que también traduce como pecado, y es errar el blanco. Pero como te digo, hay muchas palabras, pero lo que mayormente define pecado es la transgresión de la ley de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Y justamente con lo que estábamos conversando con Chris, pues están estos tres conceptos porque hemos dado tres conceptos relacionados, ¿no es cierto? Y me gustaría un poquito atreverme y no sé cómo, Chris, con lo que hemos escuchado, ¿cómo sería un concepto que englobe todo lo que se ha logrado compartir? No sé si puedes darme una conceptualización de pecado. Sí, por eso, tomando en cuenta todo lo que ustedes habían mencionado, lo decía yo antes, es buscar una alternativa distinta a la de Dios. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la ley moral, algunos pueden decir, no estoy yendo contra la moralidad de Dios, sino solo que estoy suavizando, la verdad.
pero dado que uno busque una alternativa distinta a la de Dios, eso ya me hace pecar. Algo que también tú comentabas hace un momento es cuando vamos en contra de Dios, eh, pero más allá, el pecado tiene que ver contra la creación de Dios, porque es como una especie de manual que Dios creó para su creación, cómo tiene que vivir de una manera correcta, por decirlo así, pero eso es beneficio para la propia creación, no es beneficio para Dios. Entonces, cuando uno va en contra de ese modo de uso, por decirlo así, el manual de uso, pues está yendo contra uno mismo, ¿verdad? Entonces, el pecado en sí no afecta a Dios, el pecado afecta a su creación, en este caso directamente a nosotros. O sea, y nos afecta de modo interno, nos afecta directamente en modo externo. Además de eso, nos afecta la relación con nuestro prójimo y nos afecta en la relación con nuestro Padre. Muchas gracias, Chris, por aquello. Y sin lugar a dudas, como hemos compartido con ustedes, hay que tener en cuenta justamente y interiorizar lo que es en sí el pecado. Y hay otra pregunta que va detrás de esto, en función de lo que hemos dicho, para poder seguir con la discusión. ¿Cómo se llega a pecar? Por lo general, yo no sé, y acompañada de esta pregunta, también viene lo que es, ¿quién es responsable del pecado? Yo no sé si ustedes han escuchado, y hermanos que nos están viendo pueden escribirnos y compartir, que cuando alguien peca, por lo general se dice, o yo he escuchado bastante, es que el diablo me hizo pecar. Y ahí viene justo al cómo se llega a pecar, pienso que viene acompañada de la pregunta, ¿quién es el responsable del pecado? Y me gustaría que sobre esto seamos bastante críticos y pues podamos de igual forma llegar a los fondos de esta situación. ¿El diablo es quien me hace pecar o hace pecar a otra persona? Me gustaría que me ayudes en este caso respondiendo primero, Jackson. Bueno, queridos hermanos, para pecar tiene que haber un pensamiento fundamental del pecado. Y hay 4 fundamentos de pecado que nosotros debemos de tener en nuestra mente para saber que estamos pecando y cuál es el origen del pecado y quién es el que peca. Primero, como les dije al principio, es la existencia de la ley. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice el apóstol Pablo que yo no conocería el pecado si no fuese por la ley. Porque si la ley no me dice no codiciarás, entonces yo no sabría qué eso significa, ¿verdad? Entonces, la preexistencia de una ley para pecar, eso conlleva a otro punto, que es la existencia de un Dios o de una entidad, en este caso nosotros llamamos Dios, porque creemos en Dios, la existencia de un Dios que dictamina esa ley. Otro es el conocimiento de la ley. ¿Qué dicen las leyes seculares? El desconocimiento de la ley no te hace inocente. Así sucede igual con la ley de Dios. El desconocimiento de la ley no nos hace inocente porque Dios ha establecido y se ha manifestado y ha puesto en nosotros ese saber y ese buscarle, ¿no? Aunque algunas personas le niegan. Y como cuarto punto de los pensamientos o de los fundamentos para el pensamiento del pecado es la libre elección. Aunque algunas personas nieguen la libre elección, es peligroso esa postura, porque si nosotros negáramos la libre elección, estamos haciendo culpable a Dios del pecado y no de nuestra voluntad. Si nosotros decimos, no, Dios nos creó y también creó el pecado y también sabe que vamos a pecar y nos deja pecar, y entonces, ¿para qué nos crea? Entonces, ese es un concepto de la libre voluntad, o conocido como el libre albedrío, que algunas denominaciones y algunos pensamientos críticos y cristianos y teológicos niegan. El pecado se gesta y se origina en el corazón del hombre.
Dice Santiago que es cuando nuestras concupiscencias afloran y nuestro pensamiento pecaminoso quiere hacer lo malo. Entonces, el culpable de pecado es el hombre, por eso es el que recibe el castigo. Y lo hace a través de la libre voluntad. Eso lo podemos ver desde Génesis en el capítulo 3. Ahora, no es que Satanás no tenga nada que ver con esto. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe y conoce la naturaleza del hombre en querer ser igual a Dios. Y por eso lo utilizó al principio. Utilizó la mentira, por eso él es el padre de la mentira y engaña. Pero quien elige pecar es el hombre. En cuanto a lo que es la transgresión de la ley. En el mismo Génesis vemos que Dios establece un reglamento para estar en el jardín del Edén. Y dice, de lo único que tú no puedes comer es el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué sucede? Que el hombre elige, por sugestión de Satanás, desobedecer y transgredir la ley de Dios. Entonces el pecado da a luz o trae consigo un amigo que se llama la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Muchas gracias, mi hermano Jackson. Cristian, quiero escucharte. La verdad hay que analizar incluso cómo se origina el primer pecado, ¿no? El primer pecado surge por la seducción de la serpiente hacia Eva. Pero Eva tiene en su corazón, tiene esos deseos. ¿Cómo le presenta? Y es lo que dijo mi hermano Jackson, ¿cómo le presenta a Satanás? Pues le presenta según sus concupiscencias, dice la escritura también, y según sus deseos, ¿verdad? Entonces le presenta como algo bello, y la mujer tiene algunas características más artísticas que el hombre, y también un poco quizás tiene tendencias a desear un poco de comodidades, por decirlo así, distintas al hombre, ¿no? Entonces, la tentación entra de esa manera, por sus debilidades, lo dijo Jackson, por sus gustos, por sus deseos. Es lo que también dice Santiago, ¿verdad? O sea, primero surge en el corazón, en lo que yo deseo, en mis ojos, en todo lo que yo puedo analizar. Y, por ejemplo, en el caso de Adán era más fácil caer porque su debilidad era la mujer en este caso. Era la única forma que iba a caer quizás Adán iba a ser a través de su mujer. Entonces, obviamente, en el caso de nuestras generaciones, ya no son igual como Adán y Eva, porque cada uno tiene igual sus gustos, sus formas. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que permito? ¿Qué es lo que esté gobernando mi corazón? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Eso es algo que hay que purificar. Hay que purificar qué es lo que yo deseo. ¿Ah? Hay que analizar siempre cuáles son mis tendencias, cuáles son mis orientaciones, ¿verdad? Hacia dónde estoy yendo. Y quizás de eso, por ejemplo, puede dar introducción a lo que más adelante vamos a hablar acerca de la inclusión, ¿no? O sea, cuando hablamos incluso hoy en día de ideologías, ¿verdad? Entonces hay que cuidar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y analizar si es agradable a Dios o no. No es tanto, o sea, es que no es lo que nosotros sintamos está bien, lo tenemos que analizar en relación a lo que Dios le agrada, porque Él sabe cómo es lo correcto para mi vida. Entonces, no está bien simplemente pensar lo que yo siento, lo que a mí me gusta, sino tengo que siempre analizar qué es lo que Dios le agrada. Siempre puede tener una fracción de duda, sentir, ¿y por qué Dios puso allí el árbol entonces, verdad? Pienso, Dios tenía planes para el árbol, pero esos planes no eran a disposición del hombre, y es algo que suele también tener el ser humano, que muchas veces no nos conformamos con lo demostrado para nosotros, lo revelado para nosotros, y no queremos ir más allá. Y estamos muchas veces especulando con cosas que no conocemos, ¿verdad? Y vamos, o sea, siempre estamos buscando algo más de Dios, y ese es nuestro error. Ese es el problema, porque generalmente caemos. Obviamente, en ese sentido, insisto en la idea del árbol, ¿no? El árbol podríamos decir que era responsabilidad de Dios, pero Dios no, o sea, no había necesidad del árbol, digamos, para el humano, porque el humano tenía muchos árboles para comer. No es que se moría de hambre y necesitaba comer de ese árbol, sino que simplemente tenía que obedecer. Entonces, nuevamente, no es responsabilidad de Dios,
porque Dios estableció, o sea, había demasiada comida para el ser humano. Pero él quiso, el humano, hablando de Eva y después obviamente Adán, quiso por voluntad propia desobedecer a Dios. En el caso nuestro contemporáneo, pues igual, o sea, es el caso nuestro, no es que no tengamos posibilidades de hacer algo distinto, sino que nosotros elegimos desobedecer. Entonces los responsables somos nosotros cuando elegimos desobedecer. Siempre tengo este ejemplo, ¿no? Y muchas veces, señoritas, y yo no quiero juzgar a nadie ni nada por el estilo, pero es una cosa que generalmente he escuchado de muchas chicas cristianas y obviamente chicos también, pues, se queda embarazada y dice, bueno, es que Dios quiso así, y no, o sea, Dios no quiso así, Dios quiere que seas virgen hasta tu matrimonio y que disfrutes tu matrimonio con tu esposo de toda la vida. Esa decisión la tomaste tú, la tomó la señorita, la tomó el joven. El culpable no es Dios que puso y creó a la mujer atractiva y al hombre también que puede caer allí, ¿no? O sea, o que tienen una química entre los dos, y no es culpable los que deciden desobedecer a Dios. En ese sentido, diría, pues, volviendo a retomar la pregunta para como resumirle, eh, ¿cómo se llega a pecar? Dependiendo de mis inclinaciones, que las contraponga contra Dios y mis inclinaciones, mis deseos sean más fuertes en mi vida que la presencia de Dios. ¿Y quién es el responsable? Pues yo, que pongo en primer lugar otras cosas en lugar de mi obediencia a Dios. Gracias, Chris, por tu comentario. Y justo, mis hermanos y mis hermanas, me gustaría que es importante, creo que es importante que podamos anotar este versículo bíblico que lo ha detallado, lo ha dicho, lo ha mencionado Jackson Christian, sí, que encontramos en Santiago capítulo 1, versículos, y me parece interesante leerle desde el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Cómo se llega a pecar? Bien lo ha dicho mi hermano Jackson y Christian. Uno llega a pecar porque permite que ese deseo que va en contra de la voluntad de Dios llegue a tener su etapa de gestación hasta que caigamos en aquello que es pecado. Y aquí, no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces que se menciona que el pecado es como una carga que se lo lleva. Yo un poco no comparto aquella idea, porque pienso que el pecado viene a ser una acción en sí misma que va en contra de lo que Dios ha pedido y de lo que Dios ha mandado, que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Y aquí yo quiero un poco compartir y veo a lo que ustedes han mencionado también, tal vez hacerle como una figura con respecto al papel del diablo dentro del proceso de caer en pecado. Y pienso que el diablo primero no es responsable de que nosotros caigamos. Los responsables de caer en pecado somos cada uno de nosotros, ¿sí? No podemos echar la culpa a alguien que no la tiene, porque no sé, me gustaría igual escucharles Jackson Christian. Pienso que aquí Satanás juega el papel de un pescador, digo yo, donde él tiene probablemente en su red, ¿no es cierto? O en su caña de pescar, pone el cebo. Y el cebo es lo que nos lanza y nos está pasando por el frente de nuestros ojos, tratando de que esa concupiscencia, ¿sí? Que tratando de que aquello que pueda generar que nuestras pasiones y nuestra carnalidad florezca frente a ese cebo. Pero aquí me apego a lo que ustedes ya han compartido. ¿Quiénes son aquellos que deciden o no acercarse al cebo, ¿no es cierto? O en otras palabras,
deciden tomar el cebo o la tentación para caer en un pecado. Entonces, esta figura a mí me ha hecho entender bastante, primero, el papel de Satanás en la vida del cristiano, y segundo, también ver que la acción de cometer un pecado, de hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios, pues es netamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Y tenemos que asumir dicha responsabilidad, porque mientras no asumamos esa responsabilidad, no estamos haciendo un análisis o una introspección de cuál es mi situación y mi relación con mi Señor. No sé si algo puedas acotar a esto, Jackson, y luego Chris. Claro, hermano. Como dije, Satanás es el acusador que toma la ley de Dios, el precepto de Dios, para tergiversar en un primer momento, en un primer instancia, lo que Dios quiere para el hombre. Y en esto hace desobedecer. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado? El pecado no se origina en el hombre solamente. O sea, no comienza con el hombre. El pecado comienza con los ángeles en el cielo y con Satanás en el cielo. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y Juan 6, que los ángeles pecaron. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 8 que el diablo peca desde el principio, y Juan 8:4 que el diablo es homicida desde el principio. O sea, que ya los ángeles y ya Satanás, conociendo el pecado, conociendo cómo funciona, se vale de ese conocimiento para engañar al hombre, y que el hombre, por su propia voluntad y decisión, decida pecar. El pecado y la salvación son ¿cómo te diría? Producto de esa libre decisión. No es que la salvación dependa del hombre, la salvación está ahí para todos, pero el hombre elige a Dios o elige desobedecer a Dios. Ahora, en un concepto más interno de lo que es pecado, más allá de lo que la letra dice, más allá de lo que el intelecto dice, el pecado nos debe doler. El pecado nos debe causar dolor en nuestra vida. Mientras el pecado no nos causa dolor, nos va a causar placer y vamos a querer hacerlo por la concupiscencia. El apóstol Pablo explica eso muy bien en Romanos capítulo 7. Él dice que él no conocería el pecado si no es por la ley, pero se da cuenta que hay una ley en su carne, que hay una ley en su cuerpo y que el pecado está en él, porque el mandamiento es puro. El mandamiento es perfecto, pero nosotros somos los que somos imperfectos. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Entonces, lo que la naturaleza pecaminosa del hombre después de la caída es la que hace propicia o lo que propicia que nosotros pequemos. Gracias, mi hermano Jackson. Y algo que también podemos ahí aportar ya un poquito, extendiéndonos hacia la siguiente pregunta es, ¿qué causa el pecado, no? ¿Qué causa cuando nosotros? Y creo que muchos hemos escuchado reflexiones, prédicas, estudios con respecto a esto, y nos basamos bastante en lo que es Romanos 6:23, que incluso nos lo sabemos de algunos de memoria, que dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? En esa libre decisión que tenemos todos los seres humanos, el decidir dejarnos llevar por esa carnalidad y reconocer nuestra falta de dominio propio sobre nuestra carne, digo yo en función de lo que se ha mencionado, lo que causa es muerte. Y aquí yo les pregunto, Cristian, para que me ayudes respondiendo a esto, y luego Jackson, es, ¿el pecado causa muerte antes de bautizarnos? Eso creo que está claro, porque
vemos, ¿no es cierto?, todo lo que fue la consecuencia después de que Adán y Eva pecaron. Pero pregunto yo, ¿el pecado también puede matar luego de bautizarnos? Es decir, alguien que se haya bautizado y que está en constante pecado, ¿está en muerte? ¿Y cómo deberíamos de entenderla esta? Cris. Ujú. Am, sí, bueno, un poquito también quería contar un poco a lo de antes. Es interesante, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el pecado se originó antes de nuestra existencia, pero cada uno de nosotros es tentado según lo que uno desea, ¿no? Por ejemplo, cuando dijiste el ejemplo del cebo, a unos, por decirlo así, hay gatos que van a caer en el cebo cuando les muestras algo, por decirlo, con peces, pero hay gatos que quizás no comen peces, entonces van a ser tentados con otra cosa. Es similar a nosotros, ¿verdad? Es según nuestras concupiscencias, es según nuestros deseos, es según a lo que amamos. Si amamos el dinero, vamos a ser tentados con dinero y no necesariamente más dinero, sino tal vez menos. Y nuestra preocupación hace que caigamos. Ah, en el sentido de la pregunta es interesante porque el apóstol Pablo dice, bueno, en capítulo 6 del 1 al 4 menciona, ¿verdad? Menciona, dice, eh, ¿qué pues diremos? ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿verdad? Eh, Él está tratando de explicar que no se puede o no se debe vivir en el pecado, porque si es que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él, verdad? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Es como, para él es como algo irracional. Entonces, eh, diría o pienso yo en cierto modo que el pecado es una probable aún, pero la idea es que nosotros hemos nacido de nuevo y debemos dejar atrás el pecado, seguimos pecando porque todavía tenemos esa tendencia, tenemos esa probabilidad en nuestro ser de seguir pecando, porque igual el apóstol Juan me menciona, ¿verdad? Hijitos míos, no escribo esto para que no pequen, pero si pecan tienen abogado. Pero la idea no es excusarnos con eso para vivir en una vida de práctica del pecado. Es muy distinto el pecar a vivir en una vida que practique el pecado, siendo una vida de constante pecado, ¿verdad? Generalmente antes de ser salvos, yo diría que sí vivíamos en una vida que practicaba el pecado, que era una práctica el pecado, o sea, no nos importaba nada. En el caso del nuevo nacimiento, pecamos, por decirlo así, por descuido nuestro, porque si estamos muy atentos, pues no, quizás vamos a pecar, pero cada vez menos, porque el objetivo igual sigue siendo la santidad. Eh, nuestra situación es que estamos en vida, ¿verdad? Pero si nos alejamos de la vida, pues que es Cristo, que es Dios, y vamos buscando otras alternativas distintas a Dios, pues obviamente volveremos a encontrar la muerte. Entonces, la idea sigue siendo similar, porque en el estado de inocencia que tuvo Adán y Eva, eh, pues ellos al final cayeron de esa gracia. Y es interesante porque igual manera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 20 al 23, habla acerca de eso, ¿verdad? De que, hablando de los judíos, ¿qué diremos? Pues de los judíos fueron desgajados, fueron eliminados para que nos injerten a nosotros. Tal vez sí, pero ellos fueron desgajados porque no quisieron estar dentro de este pueblo. Igual manera, tú tienes que mantenerte allí si no quieres ser desgajado, porque la bondad de Dios, y él explica, estoy parafraseando, no estoy citando literal, porque se expresa en esta manera, dice el apóstol Pablo, la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con ellos y la bondad para contigo, y permaneces en su gracia, en su bondad. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Entonces, sí se puede morir cuando está con vida, pero la idea es que incluso eso diría para el apóstol Pablo sería un absurdo, pero lamentablemente nosotros podemos caer en absurdos si es que nos descuidamos. Y antes de darle paso a mi hermano Jackson, justo lo que mencionaba Chris, podemos encontrarlo en Romanos 6, versículos 1 y 2, que dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta, ¿no? Que plantea Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y más adelante, ¿sí? Lo que nos llama a el apóstol Pablo, igual en el capítulo 6, versículo 10 y 11, me parece muy importante porque él menciona y dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado mata, porque la paga del pecado es muerte. Es claro, Pablo, cuando nos menciona esto, ¿sí? Y el pecado está matando constantemente y nos está alejando constantemente de nuestro Señor antes del bautizo. Y en el momento que uno ha llegado a bautizarse, ha llegado a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, se llega a arrepentir, ¿no es cierto? Y nace de nuevo, ya vamos a tener luchas, vamos a tener batallas donde probablemente nuestra carne en ese momento sea fuerte y podemos caer en pecado. Y tenemos un abogado. El problema está cuando volvemos a esa práctica constante, consciente del pecado. Y cuando estamos en eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el pecado en nuestras vidas? ¿Qué va a hacer el pecado en nuestras vidas cuando ya hemos sido bautizados? Pues va a ser el mismo efecto. Y es irnos matando nuevamente, irnos ensuciando, irnos nuevamente alejando. Y como dice Pablo, es algo de locos, digo yo, porque se supone que cuando ya estamos, ¿no es cierto? Hemos aceptado a nuestro Señor, hemos aceptado el Evangelio, eh, estamos nosotros por amor a Dios luchando con nuestra carne. Si no ha sido así, la pregunta que se me viene un poco, ¿realmente aquellos que comenzaron en una práctica constante del pecado, realmente aceptaron el Evangelio en sus vidas? Es algo que se me viene ahorita a la mente y también lo dejo sobre la mesa para que ustedes puedan compartir y discutir esto. Mi hermano Jackson, ¿qué puede usted compartir con nosotros? Bueno, hay una postura teológica que dice que hay dos estados en lo que es esto del pecado original y la gracia original o dada. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 3, versículo 23 al 31, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Entonces, todos pecamos, dice la Escritura, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a reconciliar a Dios con el hombre. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, el hombre pierde la condición de salvación, pierde la condición por el pecado y entró la muerte con ello. Pero la solución de la muerte es entonces la redención de Cristo Jesús. Y él está, así como decidió el hombre desobedecer a Dios y pecar y morir, está también ahora una decisión en querer ser salvo y aceptar a Cristo y ser salvo. Entonces, hay una condición para el tiempo después de Jesucristo diferente a la condición previa a la condición de Adán. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Que hay unas trampas del diablo. El diablo tiene trampas. Primero, una de sus trampas es que él no existe. Segundo, el infierno no existe.
La condenación no existe. Y otra es, la salvación no se pierde. Es algo que teológicamente muchos, me disculpan aquellas personas que tienen esa posición, porque sé que hay teólogos respetables que piensan que la salvación no se pierde, pero la sencillez de la escritura nos indica que nosotros debemos estar preocupados por nuestra salvación con temor y temblor. El mismo apóstol Pablo dice, no sea que yo mismo, después de haber luchado tanto, vaya a ser excluido. O sea que él tenía latentemente el pensamiento de que él podía también no alcanzar, pese a que había perseverado, pese a que había creído, pese a que había trabajado mucho por el evangelio, él todavía pensaba, no vaya a ser que yo mismo, después de haber hecho todo esto, no vaya a alcanzar la vida eterna. Entonces, otras personas se agarran de preceptos teológicos, de pasajes oscuros y de palabras que te indican que posiblemente él quiso decir que una vez que la salvación es dada, no hay que hacer más. Y que Dios, vuelvo otra vez a repetir, es el que decide quién es el salvo y quién es no, y le damos la responsabilidad a Dios y nos las quitamos a nosotros, que somos los verdaderos responsables. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Que nos ocupemos de nuestra salvación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es claro en la escritura. Entonces no puedes decir, no, yo me convertí y como me convertí verdaderamente estoy converso, pero resulta algo curioso, que aquellas personas que sostienen que la salvación no se pierde son aquellas personas que más a veces trabajan por la salvación. Y hay algo, bueno, ya topaste los próximos 3 temas que vamos a estar viendo más adelante, mi hermano, pero va muy de la par dentro de este espacio de discusión, ¿no? Y hay algo justamente que lo acaba de mencionar, y es que este tema del pecado está muy relacionado con la obra que hace Satanás y qué es lo que se le ha permitido hacer. Y de la mano, ¿no es cierto? Como él es el engañador, cómo él está tratando de jugar a través de todas las cosas que estamos viendo en estos días, que nada es nuevo, literalmente nada es nuevo, solo que han cambiado, pienso yo, las formas en las cuales se nos está presentando y cómo irán cambiando estas formas, que pone entredicho aquello que encontramos claro en la palabra. Y una de las cosas es justamente hablando, y a lo que vamos a llegar en programas posteriores, es la salvación, cómo debemos de entender a esto de la salvación no se pierde. Y no solo cómo debemos de entender, ver los trasfondos dentro de la doctrina, ¿sí? De la Iglesia de Cristo, que es una doctrina apostólica y también doctrina de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, yo con esto quisiera, Cristian, no sé si quieres algo acotar en este punto, sino para pasar a la siguiente pregunta. Sí, sí. Tú preguntabas un poquito acerca de si son convertidos o no, si se han convertido, si realmente han llegado a ser salvos. Y pues eso en parte tiene que ver mucho con la persona en sí mismo, si tiene un verdadero compromiso con Dios o no. Pero, como lo dijo mi hermano Jackson, o sea, por eso mismo lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que se ocupen con temor y temblor, porque es probable caer, o sea, no es que solo puede caer el que quizás no tuvo la conversión correcta, porque igual nosotros no somos quien para medir si lo hizo o no lo hizo. Quizás nosotros no hubiéramos bautizado al eunuco, quizás nosotros no hubiéramos bautizado a Cornelio, quizás no hubiéramos bautizado a muchos que en la Biblia muestran al carcelero. O sea, una noche se le ocurrió eh, que sí existe Dios y después de eso fue bautizado. Quizás nosotros no lo hubiéramos hecho. Entonces nosotros no tenemos como por decirlo así, ¿verdad? Decir si es una conversión real o no, pero es un riesgo para todos. O sea, por eso no puedo decir, lo que pasa es que ese hermano no se convirtió correctamente, porque por eso mismo me recomienda ocuparnos con temor y temblor. Las probables de caer siempre son altas y por eso es necesario ocuparse. Por ejemplo,
los hermanos de Corinto tenían a un hombre que es muy probablemente haya sido parte del liderazgo, parte de los que servían en la iglesia, que estaba con la mujer de su padre, dice, ¿verdad? En capítulo 5, primera de Corintios. Y lo que el apóstol Pablo hace una condena, él condena directamente, dice, sáquenlo de allí. Pero él dice, ¿es para qué? Y entregarle a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que en el día final no sea condenado. Él está mandándole a que se arrepienta, ¿verdad? Que sienta lo que está haciendo, para que se pueda cambiar su vida. Y otra cosa, por ejemplo, en el hecho de cuando mencionamos, incluso, por ejemplo, Nicolás, que es uno de los primeros diáconos, es muy probable, no digo 100% seguro, que después de él haya salido esta secta de los Nicolaitas. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando vemos ahí la lección de diáconos, dice, llenos de sabiduría, varón, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? De buen testimonio. Entonces, no es excusa de si fue supuestamente convertido correctamente, no, o sea, no hay ese parámetro bíblico. Todos debemos cuidarnos porque para todos es una probable la caída y pues volver también otra vez a ser parte de la muerte. Algo también que quería cortar en la parte de la muerte, el pecado produce muerte y la idea es, produce muerte espiritual cortando la relación con Dios, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo sigue produciendo muerte en nuestras vidas. Vemos cristianos que se están divorciando, vemos cristianos que sus hijos de sus hogares no están bien, vemos, o sea, vemos muchas cosas, ¿verdad? Vemos fraudes, vemos muchas cosas dentro de la iglesia. Eso nuevamente es porque el pecado sigue matando. Gracias, Chris. No sé si algo quieras acotar, Jackson. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Chris. El pecado nos sigue matando. Aún después de haber conocido a Dios y aún de estudiar la Biblia, de orar, de perseverar, hay historias de personas, grandes predicadores que han hecho, por ejemplo, Jimmy Swaggart, y un predicador que convirtió a muchas personas y cayó en pecado. Ah, pero ¿qué? No es elegido, no es, o sea, nunca fue del redil, nunca fue, no, todos estamos expuestos porque tenemos nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza humana con la cual luchamos día tras día para que el viejo hombre muera y el espíritu regenere, nos restaure. Y todo eso lo conseguimos a través del arrepentimiento. Mira, el sistema de la gracia es tan perfecto que te hace merecedor de algo que no mereces, siempre y cuando tú decidas permanecer en Dios. Decidas permanecer en Él. Porque si yo peco, tengo abogado y me arrepiento, pero no es que peco y lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a no pecar y arrepentimiento significa no volver a hacer o querer hacer esa conducta. Entonces, esto del pecado, como dije, más allá de los conceptos filosóficos y de los conceptos teológicos y de los conceptos como ciencia, es algo que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida como una realidad que nos puede llegar a destruir. Es algo que debe de dolernos y es algo que nosotros debemos de tomar seriamente, porque el pecar es enemistarnos con Dios. El pecado era el problema legal que nosotros teníamos con Dios. Todos pecamos y Dios vino a resolverlo. Y lo vino a resolver de una manera tan perfecta que a estos seres humanos tan imperfectos nos hace aceptos delante de Dios. Por la sangre depositada por Cristo en el altar. Gracias, mis hermanos. Y algo que yo quisiera acotar a lo que ya se ha mencionado, y es justamente lo que dice el autor de Hebreos, y quiero darles lectura en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
primer punto que aquí me llama la atención es la probabilidad de un desliz, ¿no es cierto? Versículo 2, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿sí? Es decir, que el pecado, ¿no es cierto?, tiene su causa y tiene incluso su retribución, la desobediencia, la transgresión a la ley de Dios. La pregunta que hace el autor y nos hace a nosotros para reflexionar esta noche es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Cuando después de bautizarnos, estamos viviendo o regresamos a una práctica del pecado consciente, estamos descuidando lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Esa salvación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no quisiera topar otros versículos más allá relacionados con la salvación porque vamos a discutir este tema en un programa futuro, Dios mediante. Pero miren ustedes, hermanos, que cuando uno está pecando después de el bautizo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo prácticamente? Y en función de lo que dice Hebreos, estamos descuidando lo que se nos ha dado. Incluso me atrevo a decir, estamos siendo malagradecidos. Estamos siendo, no sé si cabe la palabra decir absurdos con lo que hemos estudiado, lo que nos han enseñado los predicadores. Y de esto pienso, mis hermanos, que viene de la mano la siguiente pregunta que me gustaría que podamos dar respuesta, ¿sí? Después de los cortes comerciales, pero les voy a dejar planteada la pregunta. En función de lo que hemos dicho, hemos estudiado esta noche, hemos compartido con ustedes, y aquí tengo igual a dos predicadores, quiero preguntarles, mi hermano Christian y Jackson, para que ustedes vayan mentalizando su respuesta, ¿cuál es entonces el papel de los predicadores frente al pecador? Y hablemos de aquellas personas que están pecando, que todavía no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, no han aceptado el Evangelio, y también cuál es nuestro papel, ¿sí? Antes, después y con aquellos que han decidido volver o han decidido rendirse nuevamente a las pasiones de sus concupiscencias. Después del corte comercial voy a dar paso a ustedes, mis hermanos. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré.
estamos de regreso nuevamente y la pregunta que dejamos planteada es, ¿cuál es nuestro papel como predicadores frente al pecador? Cris. Siempre el modelo tiene que ser el de Cristo. No tenemos una autoridad más allá de esa. Y la idea es, creo que, nuestro Señor Jesucristo nos veía eh, con ternura, con misericordia y buscaba darnos gracia. Obviamente, los que la aceptan, la reciben, ¿no? Entonces, cuando hablamos de predicador, el predicador en relación a los pecadores de afuera es buscar darles gracia, buscarles ser misericordiosos con ellos, no ser como eh, condenatorios, ¿verdad? Jesucristo juzgó a todos, no condenó a ninguno, porque esa no era su misión en la primera venida. La segunda venida sí es de condenar. Juzgó a todos porque a todos nos consideró pecadores, pero al mismo tiempo que nos juzgó como pecadores, nos juzgó como necesitados de su gracia. Entonces, de eso hizo. Entonces, pienso que esa debe ser la actitud como de un predicador para los de afuera. Todos necesitan gracia y uno tiene que facilitar esa gracia, ¿verdad? Que lleguen los demás. A los que están dentro, pienso que el evangelio tiene que seguir siendo predicado. Como mencionamos antes, ocúpense con temor y temblor de su salvación, de seguir predicando. Porque, bueno, insistir, ¿no? La idea es que tratamos de evitar que las consecuencias de la muerte sigan afectando a nuestras familias. Entonces tenemos que predicar para que las iglesias estén siendo guiadas por la santidad, no por el pecado. Para las personas que caen en pecado, igual pienso que sigue siendo, ¿verdad? El deseo o la necesidad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo también, a las personas que tenían conocimiento de lo que estaba bien y mal. Jesucristo fue muy fuerte. Sin embargo, seguía habiendo gracia para ellos, pero fue muy fuerte, porque entendía él que tenía que serlo, ¿verdad? Porque esas personas no estaban siendo correctas. Yo hablo de los estudiosos de la ley. Entonces, cuando hay un cristiano, y también eso, y pienso que hay que tener como niveles, pienso yo, sinceramente, a la persona que más conoce, pues se tiene que ser más severo. A la que menos conoce, quizás tener una menor severidad. ¿Por qué? Porque la idea es que uno tiene que educar. Pero si, por ejemplo, el predicador de 20 años en el púlpito dice que pecó y que está bien, entonces uno tiene que ser severo como predicador. Pero si mi hermano que viene y estuvo un mes en el cristianismo y cayó, o sea, tenemos que volver a enseñarle quizás, pero nuevamente, o sea, incluso al predicador que cayó, el objetivo tiene que ser es restaurarle, ¿verdad? Restaurar la relación con Dios, porque cuando él pecó, se rompió la relación con Dios. Y quizás se tiene que ser más severo con él porque él conoce más, pero el punto tiene que ser el mismo, de que como vimos en el caso de 1 Corintios capítulo 5, que se destruya la carne para que él no sea condenado en el juicio final, que se destruya ese pecado en él, dentro de esta persona, para que en el juicio final pues no sea parte de los condenados. Eso creo. Gracias, Chris. Yo antes de darle paso a mi hermano Jackson, quisiera fortalecer justamente esta respuesta a cuál es nuestro papel. Si bien es cierto, y creo que todos tenemos claros, que nuestro papel cuando una persona recién está escuchando de nuestro Señor es continuar con lo que es el mensaje, ¿no es cierto?, del Evangelio, explicarlo. Y pienso que hay algo muy importante que debemos de considerar también para aquellos que están tiernos en la fe, es decir, cuando tenemos a estos bebitos espirituales, es decir, aquellos que recién se han bautizado y que necesitan algo. Y yo quiero tomarme este siguiente comentario dentro de la historia de Hechos, capítulo 8, versículo 30, en cual encontramos la historia de Felipe y el eunuco. Y es interesante lo que dice Felipe, se acerca a él en el versículo 30 y le dice,
acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí va algo muy importante dentro del papel de los predicadores, sobre todo con aquellos bebitos espirituales, es decir, aquellos que ya se han bautizado. Y pienso que es importante que, como menciona el mismo apóstol Pablo, algunos son los que plantan y otros son los que riegan. En este sentido, los que riegan, pienso, vienen a ser ese instrumento del Señor para poder enseñarles todo lo que ellas, todas las herramientas que ellos tienen, ¿sí? Para pararse firme y luchar contra esa carnalidad. Y esta responsabilidad nuestra como predicadores con estos bebitos es ayudarles en su crecimiento espiritual, convertirnos en aquellos instrumentos y aquel apoyo que ellos necesitan para poder ver las profundidades de la palabra que les ayude a decir no al pecado, al decir no a sus concupiscencias. Porque eso somos, ¿no? Una ayuda en sus vidas que vamos a ir y regamos, porque de ahí estamos conscientes, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, que quien permite el crecimiento es Dios. Y algo muy importante que también quiero dejar sobre la mesa para escucharles a ustedes es, como predicadores, ¿qué hacemos o qué se debería hacer cuando conocemos de un caso de un hermano que está viviendo en pecado? Y esto lo dejo para luego de la intervención de mi hermano Jackson con respecto a esta pregunta. Sí, Jackson. Ok, bueno, como bien lo dijo el hermano Cristian y lo has recalcado tú, el modelo de predicación del Evangelio y de amor por las personas que han cometido pecado es el modelo de Jesucristo. Marcos capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante los pecadores? Amarlos, pero no amarlos porque pecan, sino amarlos porque Cristo quiere salvarles, porque Cristo quiere regenerar sus vidas y por eso necesitan escuchar el Evangelio. En una oportunidad, una hermana me preguntó, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Y yo le respondí, tú tienes gozo, tú tienes amor, tú tienes paciencia, benignidad, todo lo que son el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay algo importante que nos indica que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y es el ir a predicar el Evangelio a toda criatura por amor para que esas personas también tengan lo que nosotros tenemos y compartan la salvación. Dice Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo nos mueve, nos motiva a tener ese mismo sentir que tuvo Jesucristo por la mujer samaritana, por Mateo, por Zaqueo, por la mujer que derramó el alabastro en sus pies y lo enjuagó con sus cabellos, y con la mujer que le trajeron que había cometido adulterio. El Señor mostró su amor y le predicó el Evangelio y le dije, ve, no peques más, enseñándoles todas esas cosas que el Señor, que Dios le había puesto en su corazón. Entonces, la actitud del predicador ante el pecado es de cumplir con el propósito de Dios de rescatar las almas perdidas. No debemos de rehuir del pecador, no debemos de rechazarle, debemos de amarle como Cristo y darle el mensaje necesario para su salvación. Entonces, ese es el espíritu que debe reinar, no tan solamente en los predicadores, sino en todos los cristianos, en todos los cristianos. En estos días escuchaba algo por las redes sociales que decía que una persona
le sonó el teléfono en el culto, entonces eso es como una historia, ¿no? Para ilustrar algo, ¿no? Que sonó, entonces todo el mundo le criticó, el pastor le criticó, los hermanos le criticaron, los hermanos del culto le criticaron, pero entonces el hermano se fue y fue a un bar. Y en un bar se le derramó su bebida y chispeó a otras personas. Entonces enseguida el mesonero llegó, le limpió, le ayudó, le atendió, le dio otra bebida. Los otros le dijeron, ¿qué te ha pasado? Mira, si nosotros no nos incomoda a veces la palabra de Dios, estando en pecado, estamos mal. Y la trampa del diablo es que a él no le interesa que el hombre peque. No le interesa. Y por lo tanto lo va a tratar igual. Ahora, necesitamos también nosotros reprender, como dice el hermano Cristian, a aquellas personas que más tienen conocimiento son a las personas que más Jesucristo fustigó. A los saduceos, a los fariseos, a los herodianos. Mateo capítulo 21, 22, 23, les dice duro, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ustedes que son hipócritas. Entonces, él tanto tuvo amor a las personas que eran pecadoras para recibir la palabra y el mensaje de Dios, como también fue crítico con aquellas personas que creían tener el mensaje de Dios, pero no se comportaban como los verdaderos creyentes. Gracias, mi hermano Jackson. Y algo que me trae en este momento bastante, no sé cómo decirlo, algo que no sé, me gustó en el sentido de poder ver así. Y es que pienso que los predicadores, ¿no es cierto? Estamos justamente para estar estorbando, digo yo, en el sentido de estar ahí, pues, ayudando a la hermandad a que puedan reconocer, cuando sea el caso, obviamente, y ver que están en pecado, si es que así fuese, ¿no es cierto? Y incluso digo, recordarles cuál es la consecuencia del pecado dentro de aquellos hermanos o hermanas que tal vez por testimonio, tal vez porque tuvieron la confianza de contarnos y han pedido consejería, pues decirlo, ¿no es cierto? Y recordarles todo lo que las artimañas del diablo y también todo lo que a dónde nos puede estar llevando el pecado en nuestra vida espiritual. Algo que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente pregunta que va mucho de la mano con lo que hoy en día estamos viendo y escuchando. Y es justamente esta palabra de ser inclusivos. Y la pregunta está planteado a manera de reflexión que podamos ir comentándola y es inclusivos con el pecador, pero no con el pecado, ¿sí? Y es una afirmación ya a modo de pregunta y quisiera en este caso escuchar Chris y luego Jackson. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿O cómo deberíamos podríamos profundizar lo que es esta palabra de inclusivos con el pecador, pero no con el pecado? Cris. Pues si no somos inclusivos con el pecador, pues nadie estaría dentro de la iglesia, porque todos somos pecadores. Entonces, a la iglesia, pues bienvenidos todos los pecadores. Algo que sí suele pasar, y quizás nosotros como creyentes categorizamos los pecados. Categorizamos, por ejemplo, el homosexual no es bienvenido en la iglesia, o la prostituta no es bienvenida a la iglesia. Nosotros categorizamos, pero la verdad que incluso cuando el apóstol Pablo hace una lista de pecados que no van a entrar en el cielo, el mentiroso y el que se acuesta con varón está en la misma lista. Y muchos, por ejemplo, muchos mentimos. Y estoy seguro que, por ejemplo, a alguien que mintió en la iglesia, incluso si es el mismo predicador, es muy probable que no le saquen de la iglesia. Y hablo directamente, sacarle físicamente, ¿no? Pero es muy probable que al homosexual sí. Ahora, pongo en la misma lista homosexual y mentiroso, los dos tienen que cambiar. Los dos tenemos que cambiar.
¿Por qué? Porque la idea es que Jesucristo vino a morir por nuestro pecado, no para que nuestro pecado siga dentro de nosotros, sino para que seamos limpios del pecado y que seamos desechando el pecado de nuestras vidas, ¿no? Insisto, estoy diciendo, o sea, todos los pecados son bienvenidos a la iglesia, pero la idea es que Cristo quiere transformarnos de pecadores a hijos de Dios, ¿verdad? Y no podemos, o sea, y no podemos ser perdonados de los pecados si no queremos arrepentirnos de los pecados, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser perdonado de un pecado del cual estoy orgulloso, ¿verdad? O estoy feliz con ese pecado? Entonces, la idea es que uno tiene que estar listo para cambiar. Um, Insisto, sí estamos mal muchas veces, y no digo Quito Sur, no digo Machachi, no digo tal iglesia, digo generalmente, y estoy generalizando algo que generalmente no se debe hacer, pero tenemos esta tendencia a categorizar los pecados, ¿verdad? Incluso es diferente si el adúltero es un hermano de la iglesia común y corriente, en muchos casos, y es muy diferente cuando el predicador es el adúltero. Al predicador muchas veces se le perdona porque ha sido tan bueno, nos ha traído la palabra de Dios y así, ¿no? Eh, y eso es algo que no se debe hacer, no se debe categorizar, se debe tratar a todos los pecadores de la misma manera, y todos los pecadores tenemos que ir desechando nuestro pecado nosotros, porque no podemos persistir en el pecado, o sea, debemos eliminarlo. La persistencia del pecado, sobre todo quizás las actitudes son las que no deben ser incluidas dentro del culto. Por ejemplo, el alcohólico es bienvenido a la iglesia, claro que sí, pero no es conveniente que llegue borracho, ¿no? El, el, y lo digo, espero que no sea como grave. El homosexual es bienvenido a la iglesia, claro que sí, pero procuremos guardar las composturas. El mentiroso es bienvenido a la iglesia, claro que sí, pero no venga a estar mintiendo a todos. O sea, la idea es nuestra actitud, sobre todo si nos acercamos a Dios, si nos acercamos a la iglesia, siendo pecadores, nuestra actitud también tiene que ser una actitud de reverencia, ¿no? Entonces, no se puede tolerar tampoco actitudes fuera de la reverencia a Dios, fuera de presentarnos de una manera digna delante de Dios, humillados, pues. Gracias, Cris, y totalmente de acuerdo. Las puertas de las congregaciones de la Iglesia de Cristo están totalmente abiertas, y vengan todos aquellos que quieran aprender y que quieran escuchar de nuestro Señor Jesucristo, que quieran escuchar de su amor, de su gracia, y también que quieran escuchar lo que Dios es en la otra cara de la moneda, que es fuego consumidor. Y debemos de tener esto claro todos, porque hay una situación que ronda dentro de la palabra de inclusión, ¿cierto? Y mucho de esta palabra hace referencia justo y se mueve dentro de la temática de igualdades de género y ideologías de género, sobre todo hablando del homosexualismo, del lesbianismo. Y hay algo que debemos de tener claro, hermanos y hermanas, con lo siguiente, y es que nosotros y la iglesia de Cristo no es inclusivo con el pecado. ¿Cómo podemos entender esto? Ser inclusivos, hacemos referencia a que puede acercarse el pecador y nosotros acercarnos a él con un objetivo y un enfoque claro. ¿Y cuál es ese? Pues predicarles del evangelio y predicarles lo que Dios quiere en sus vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Pues quiere un cambio, ¿sí? Cuando ese cambio no está acompañado, sea un mentiroso, sea un borracho, sea un homosexual, tomando los ejemplos de Cristian, pues viene un actuar también del predicador, ¿no es cierto? Que va a llamar a la reflexión de su no cambio. Y ahí es donde justamente entran varios criterios humanos que pensarían que no estamos haciendo conforme a la palabra, cuando realmente sí lo estamos haciendo. Cuando ha existido este proceso que estoy mencionando, viene ya un paso más.
dentro del actuar de los predicadores y de los ancianos, que voy a dejarlo ahí para primero escuchar qué es lo que Jackson puede compartir con respecto a este tema, y quiero que un poquito nos vayamos acentuando ya con unos 3 ejemplos claros que ha mencionado Cristian, a cómo tendría que también ser el actuar del predicador frente a esta situación de inclusión, pero que de no cambio, de continuar en aquella vida carnal antes de un bautizo. Mi hermano Jackson. Bueno, quiero citar un pasaje de la Biblia donde nos habla acerca de la inclusión del pecador y el propósito de incluirlo, más no participar del pecado. Cuando Jesucristo predicó en Jericó, él entró a la ciudad. Lucas capítulo 19 nos narra esa historia, y dice que mientras recorría la ciudad vio un hombre llamado Zaqueo, que se había subido en un árbol de sicomoro para poderle ver y para poder ver a Jesús. Y Jesús, cuando lo vio, inmediatamente le hizo una invitación: mira, bájate de ese árbol, porque hoy iré a comer en tu casa. Y muchas personas le criticaron porque le dijeron: pero si él fuese profeta, supiese que esa persona a la cual está diciendo que va a ir a comer a su casa es un pecador. Pero Jesús tenía propósito para con Zaqueo. Dice el versículo 6 de Lucas 19: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, Jesucristo fue a casa del pecador, participó inclusivamente con el pecador de una comida, y también le logró convencer y convertir de su condición pecaminosa. Entonces, nosotros debemos de buscar al pecador con el propósito de restaurarle, de no señalar directamente su pecado y de condenarle, sino para restaurarle con amor. Pero como dices, hay varias caras de la moneda. ¿Qué pasa cuando el pecado está en la iglesia? Debemos permitirlo, debemos ser inclusivos. En ninguna manera. Tenemos también ejemplo en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 12 en adelante, en el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a leer el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, Dios no quiere pecado dentro de su iglesia. Dios quiere que restauremos al pecador para que no peque. Y si hay una condición pecaminosa dentro de la congregación, atacarla directamente y con amor restaurar a los hermanos, y si no quieren restaurar, hay que apartarlos. Así es lo que dicen, lo que nos habla de la escritura. Ahora, con respecto a esta palabra, que sea, no, que la inclusión, que tal, esa es otra de las trampas de Satanás, diciendo: no, porque si no incluyes es falta de amor, es discurso de odio, porque ya hay todas esas cosas dentro de lo que es la planificación de los gobiernos mundiales, de señalar a la iglesia como que hablan un discurso de odio y como que no quieren, como que desprecian a aquellas personas. No, puede respetárseles como personas, pero hay que predicarles la verdad de la palabra de Dios, del evangelio, para que esas personas sean restauradas. No compartir sus pensamientos, sino entenderles y ayudarles. Si quieren, y si no quieren, bueno, es su decisión, y de eso se trata lo que estamos hablando. Que la salvación es de Dios, pero que el hombre decide si quiere ser salvo o no. Y gracias, Jackson. Hay algo muy importante dentro de esta palabra de inclusión, y vemos justamente claros ejemplos con nuestro Señor Jesucristo. Y algo que quería y se me venía a la mente es lo que pasó con Jeremías, y me gustaría darles lectura en Jeremías capítulo 15, versículo
19, que dice, por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pienso que aquí está bastante claro en cuál es el enfoque o cuál tiene que ser nuestro enfoque en el momento de hacer la inclusión, ¿sí? Con un pecador. Es decir, buscar este proceso de evangelización, de restauración, ¿no es cierto? De presentar la verdad para que ellos se conviertan justamente y tengan una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vemos y qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo que en vez de ver que el evangelio actúe sobre el mundo, lo que últimamente estamos viendo es que más bien están permitiendo que el mundo esté cambiando o influenciando el evangelio. Y de ahí de donde vemos estas situaciones de que las iglesias están cambiando, de que se están dejando llevar. Y pienso que eso es una de las artimañas de Satanás en estos tiempos para que cada vez se vaya debilitando la iglesia con respecto a su actuar frente al pecado. Como predicadores estamos llamados a acercarnos hacia un pecador, acercarnos hacia un hermano que sabemos que está en pecado y mencionar que aquello con mucho amor está ante la presencia de nuestro Señor y con la base bíblica, está errando, no está dando en el blanco, está yéndose en contra de aquella voluntad. Y de la mano tiene que venir justamente lo que decía mi hermano Jackson, un proceso de restauración. Pero lamentablemente muchos predicadores nos hemos quedado simplemente en la exhortación y no hemos ido más allá, a donde tenemos que ir para ayudar a aquella alma. Caso contrario, que vemos como ejemplo bíblico dentro del actuar de los líderes es justo lo que hizo y lo que recomendó Pablo frente a un caso que conocemos, si no me equivoco, era un caso de fornicación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que recomienda? Sepáralo, porque caso contrario, ¿qué estamos siendo en este momento? Cómplices. Si no escucha, si no vemos después de un proceso de exhortación, restauración, lamentablemente, pues esperando en que la falta de comunión con los hermanos le haga llegar a ver y pueda entender de la necesidad de arrancar de raíz ese pecado, si no lo hacemos, estamos siendo cómplices de aquello. Yo no sé hasta qué punto uno puede permitir, o más bien dicho, sí sé, pero es algo muy delicado que se necesita de oración y de guía para que Dios sea permitiendo que el actuar de los líderes hoy en día con respecto a esto sea el correcto conforme a su palabra. Yo no sé si algo más ustedes pudiesen acotar, no sé, Chris, Jackson, algo más quisieran decir con respecto a esto, sino para ya ir terminando. Sí, cuando hablamos de que es un discurso de odio, pues la iglesia para nada, más bien es todo lo contrario, es de un discurso de amor, porque de tal manera Dios nos amó y mandó a su Hijo para que ya no vivamos en el pecado. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que queremos transmitir a cualquier persona. Es que Dios no quiere que viva en el pecado. ¿Por qué? Porque como dije yo al principio, el pecado me daña a mí mismo, o sea, me perjudica. Y Dios no quiere que siga perjudicado a mí mismo, más bien que me beneficie. Y voy a recibir todos los beneficios que Dios quiere darme cuando me acerque a Dios y obviamente me aleje del pecado. Entonces, de eso es lo que queremos hacer. Queremos transmitir el amor de Dios, el amor que transforma,
el amor que acepta, pero que transforma, ¿no? Que perdona, pero también salva, y salva pues, de lo que hemos vivido, de lo que hemos estado viviendo. No es posible salvarnos si persistimos en el pecado, porque eso no nos salvaría de ningún lado. Nos quiere salvar del pecado, y pues en eso es la misión de la iglesia, y es el objetivo de Dios con todos. Gracias, Chris. Mi hermano Jackson. Bueno, yo concuerdo con muchos de los cosas que se han hablado aquí con respecto a lo que es el pecado y a evitar el pecado y a evitar que otros hermanos pequen con nuestras acciones oportunas y llenas de amor. Que el Santo Espíritu de Dios continúe en esa labor de regeneración de nuestro ser y que nos guarde puros y sin mancha delante del Señor Jesucristo para guardar su regreso. Si bien la salvación se pierde, es muy difícil perderla, porque el Evangelio es poder. La sangre de Cristo tiene poder y es algo que es más poderosa que todas las cosas que hay en este mundo. Pero si nosotros permitimos que Dios haga la buena obra que ha comenzado en nosotros, el Señor la terminará siempre de la mano con Él. Gracias, mis hermanos. Yo antes de despedirnos quiero compartir con ustedes la cita bíblica del apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, no sabemos cuándo va a ser nuestra hora de partir. Y el resto de vida que Dios nos ha concedido, pues vivamos con ese pensamiento de que así como Dios nos amó, ¿no es cierto? Nosotros también seamos agradecidos y presentemos ese amor matando nuestra carne día tras día, constantemente. Este tiempo que tengamos en esta tierra, pues luchemos para vivir conforme a lo que Dios quiere y no conforme a nuestra carne, no conforme a lo que el enemigo quiere, no conforme a lo de Satanás, no conforme y no pecando, sino que luchando y matarnos nuestra carne constantemente. Y pues comenzaremos a hablar un poco más de este tema de la inclusión, ¿sí? En los próximos programas, así como también de la salvación. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Jackson. No sé si tienen algunas últimas palabras para nuestros hermanos y ya poder terminar con este estudio. La invitación sigue siendo la misma que lo hizo el apóstol Pablo y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo. Más bien busquemos nuestra patria, nuestro lugar donde ahora somos ciudadanos. Busquemos siempre el camino, la visión de la eternidad, la visión de Dios. Y recordemos que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Dios nos bendiga, pues, y siempre es un gusto. Mi hermano Jackson. Bueno, hermanos, gracias por hacerse presente en este su espacio Estulos, donde la intención es aprender y también enseñar y también prepararnos más en lo que es las doctrinas elementales y básicas que influyen en nuestra vida personal, en el ámbito espiritual y en el ámbito físico. Esperamos que la palabra de Dios sea vivificada en todo momento y que para Él sea la gloria, la honra y el honor, y que el Señor nos llene de sabiduría, de humildad, para poder compartir con ustedes lo que humildemente ha puesto en nuestro corazón y lo que el Señor ha dado para que nosotros digamos con respecto a su palabra. Bendiciones y que la palabra de Dios cumpla con su labor y seamos bendecidos con ella. Gracias, mi hermano Chris, mi hermano Jackson. Me quedo yo
segundos más con ustedes, amada familia que nos ha acompañado esta noche. Y es justamente para extender una invitación a todos aquellos que nos están viendo este domingo 3 de septiembre, puedan acompañarnos en lo que es nuestro tiempo de adoración, ¿sí? Nuestra congregación está ubicada justo en el sector de San Bartolo, en las calles Saraguro y Guamote, frente al Banco de Alimentos de Quito. El culto empieza a las 9:30, así que están todos invitados. Incluso les puedo comentar que este domingo pues tendremos un tiempo de compartir una comidita especial para que podamos pues seguir teniendo y fortaleciendo estos lazos de comunión entre hermanos. Así que están todos invitados, invitadas a este tiempo el día domingo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo día jueves con la voluntad de nuestro Señor. Y con esto, pues, yo también me despido enviándoles un fuerte abrazo y también que el Señor les bendiga. Hasta el próximo jueves.